Lo siento, ¿qué dijiste?, preguntó, su voz sonando más baja y áspera de lo que esperaba. La niña no se avergonzó, lo miró con sus enormes ojos marrones y repitió, pronunciando cada palabra con la mayor claridad, como si le explicara algo muy importante a un adulto irracional. Mi mamá se disculpa, tuvimos una emergencia, con brillantina. La situación de la purpurina. Mason lo imaginó todo. Una llanta pinchada, una cartera olvidada, un encuentro repentino. Pero esto era algo nuevo. Miró a su alrededor, buscando al adulto que había perdido a este pequeño y serio embajador. Nadie le prestaba atención. ¿Y dónde está tu madre?, preguntó aún sin creer lo que estaba pasando. Está buscando dónde aparcar, dijo la chica, y le dije que buscaría la mesa número 7. ¿Es esta nuestra número 7? Miró con curiosidad la placa de latón atornillada al borde de la mesa. Mason asintió. Séptimo. Bien, dijo satisfecha. Entonces he venido al lugar indicado. Me llamo Sara. ¿Y tú? Mason. No había tenido intención de decir esto. No había tenido intención de entablar conversación alguna. El plan había sido simple. Esperar hasta el minuto 45, dejar el dinero del agua que no había bebido en la mesa y abandonar para siempre el restaurante Golden Hive y la vida de la misteriosa Imani. Pero ahora todos sus planes se desmoronaban bajo la presión de unos serios ojos marrones. ¿Por qué estás tan enojado, Mason?, preguntó Sara sin rodeos. Sus cejas se levantaron. No estoy enojado. Enfadada, declaró con seguridad. Tienes esta pequeña línea aquí. Se tocó el dedo entre las cejas. ¿Así? Mamá dice que pasa cuando piensas en facturas aburridas. ¿Has estado pensando en facturas? Mason no pudo evitar sonreír, por primera vez en toda la noche. Algo así, creí que me estaban engañando. Y nadie te mintió, replicó Sara abrazando al conejito. Es solo purpurina, es muy complicado. Mamá estaba haciendo una tarjeta para su trabajo y yo la ayudaba. Y entonces se cayó el frasco y todo brilló. La alfombra, el sofá, incluso nuestro gato, Snowball. Ya no es Snowball, es una bola de discoteca. Lo dijo con una entonación tan trágica que Mason no pudo evitar reír, en voz baja, pero con sinceridad. La irritación que había estado creciendo durante casi una hora comenzó a disiparse. ¿Una bola de discoteca? Pobre gato. No le importa, dijo Sara encogiéndose de hombros. Ahora sí que va muy elegante, pero mamá dijo que era de mala educación ir a una reunión reluciente como un árbol de Navidad. Tuve que limpiarlo todo. Habló con tanta sencillez y convicción que Mason no tuvo más remedio que creerle. Miró la silla vacía frente a él. Hacía un momento había sido el símbolo de otra decepción. Ahora esperaba a que apareciera el dueño del gato llamado Bola de Disco. «Entonces, ¿tu madre es Imani?», aclaró. Sara asintió vigorosamente. «Imo. Sí, es la mejor. Sabe dibujar dragones y hornear galletas con forma de estrella. Y también dice que siempre hay que darles una segunda oportunidad a las personas, aunque al principio parezcan malas». Ella lo miró de nuevo con su mirada penetrante. Mason se sintió como si lo acabara de regañar un anciano sabio, no un niño de 4 años. El camarero al que había estado intentando llamar sin éxito durante los últimos 10 minutos, finalmente lo notó y caminó hacia la mesa con una expresión interrogativa en su rostro. ¿Quería la cuenta, señor? Mason miró a Sara, quien observaba con interés el menú que estaba sobre la mesa. No, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Creo que ya podemos pedir. ¿Podría traer otro menú, por favor? Y quizás un jugo de manzana para la señorita. El camarero miró a Mason, luego a la chica, y luego volvió a mirarlo con sorpresa, pero asintió y se fue. «Me gusta el zumo de manzana», dijo Sara con dignidad. «Gracias». «De nada», respondió Mason. «Bueno, háblame de estos dragones. ¿Son buenos o malos?» «Son diferentes», respondió con criterio. «Como las personas. Mamá dice que todos tenemos lo bueno y lo malo. Lo importante es lo que eliges».
Mason la miró y pensó que su hermana Ana quizá tuviera razón. Una mujer criando a un niño así no podía ser normal. De repente, Sara saltó de la silla a la que había logrado subirse y corrió hacia él. Puso su pequeña mano sobre la de él, que yacía sobre la mesa. No te enojes con mamá, ¿de acuerdo? Se esforzó mucho para llegar a tiempo. Incluso se puso zapatos que le apretaban. Dijo que necesitaba estar guapa para la reunión importante. Sus dedos estaban cálidos. Este simple gesto finalmente derribó el muro de cinismo que Mason había estado construyendo durante años. Cubrió su palma con la suya. No estoy enojada, Sara. No estoy enojada en absoluto. Está bien, asintió y regresó a su silla justo cuando el camarero traía el jugo. Tomó el vaso con ambas manos y dio un pequeño sorbo, observándolo fijamente por encima de la pajita. En el silencio, roto solo por el tintineo de las copas, Mason se dio cuenta de que esta era la cita a ciegas más extraña y, paradójicamente, más placentera de su vida, y ni siquiera había empezado. Se recostó en su silla, relajándose por primera vez esa noche. La anticipación ya no era insoportable, estaba llena de curiosidad. ¿Qué clase de mujer sería aquella que tenía emergencias brillantes y le enseñó sabiduría a su hija de 4 años? «Ya viene», susurró de repente Sara, señalando con el dedo hacia la entrada. Mason giró la cabeza. Una mujer alta y esbelta cruzó apresuradamente la sala hacia su mesa, cojeando ligeramente con esos mismos zapatos apretados y con una sonrisa de disculpa. Incluso desde la distancia pudo ver el ligero brillo en su cabello oscuro. Al parecer, no se habían subsanado todas las consecuencias de la emergencia. Y en ese momento, Mason se dio cuenta de que no importaba cómo hubiera ido la noche. Ya estaba agradecido por este encuentro con el pequeño mensajero que trajo el mensaje de la purpurina, los gatos de bola de discoteca y las segundas oportunidades a su mundo ordenado y ligeramente aburrido. Imani se acercó a la mesa y por un instante el restaurante pareció quedar en silencio. Hizo una pausa, recuperando el aliento, con la mirada fija en Mason, cuyo rostro era indescifrable, y en su hija, que la observaba con una adoración manifiesta. «Lo siento», susurró, con voz tranquila pero clara. «Llego terriblemente tarde, imperdonablemente. Si ya te vas, lo entenderé». Mason se levantó lentamente. Era más alto de lo que ella había imaginado por la fotografía. Tenía los hombros anchos y su traje parecía un poco fuera de lugar junto a la niña del vestido brillante. «Buenas noches», dijo con un tono sereno que no delataba irritación ni alegría. «Por favor, tome asiento. Su joven representante ya ha completado todos los trámites diplomáticos». Señaló una silla. Imani se dejó caer en ella, agradecida, intentando enderezarse la zapatilla con discreción. «Mami, le conté lo del brillo», dijo Sara con orgullo. Imani se cubrió los ojos con la mano, sintiendo cómo el color subía a sus mejillas. «Ay, Sara». «¿Sí? Purpurina. Suena muy tonto, lo sé, ¿sí? Mi niñera llamó a última hora y dijo que no podía venir. Y Sara decidió darle a nuestro gato un tratamiento de spa, con pegamento y un bote entero de purpurina dorada». Se pasó la mano por el pelo y algunos destellos dorados cayeron sobre su chaqueta oscura. «Creo que aún estoy radiante, perdón, fue un caos». Mason la miró y por primera vez las comisuras de sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «¿Sobrevivió el gato?» Imani parpadeó sorprendida y luego se rió, una risa tranquila y ligeramente nerviosa. «Sobrevivió, pero ahora parece un adorno navideño, escondido debajo del sofá. Creo que su autoestima se ha visto gravemente afectada». «Mason, ¿tienes gato?», intervino Sara de inmediato, sintiendo que la tensión se aliviaba. «No, Sara, no tengo gato», respondió, sentándose de nuevo. «Solo tengo planos y un jefe muy exigente». «¿Un jefe es como un profesor en la escuela?», preguntó. «Casi», asintió Mason, «solo que no te pone malas notas, te obliga a rehacerlo todo».
Imani observaba la conversación. Su ritmo cardíaco volvía gradualmente a la normalidad. Un hombre que podía hablarle a su hija con tanta sencillez y sinceridad no podía ser una mala persona. «Soy Imani», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa, «aunque probablemente ya lo sepas». «Mason», dijo, estrechándole la mano. Su palma era fresca y elegante. «Es un placer conocerte por fin. A ti y a tu gato de la bola de discoteca, in absentia». Ambos sonrieron. El camarero volvió a aparecer, esta vez con un menú para Imani. «¿Has elegido algo?», preguntó, abriendo una pesada carpeta de cuero. «Sara y yo estábamos comentando las ventajas del jugo de manzana», respondió Mason, «pero aún no hemos empezado con el plato principal. Decidimos esperar al experto en jefe». «Mamá, dame el pescado», exclamó Sara. «Igual que aquella vez que visitamos a la tía Helen». «De acuerdo, cariño, ya veremos», respondió Imani en voz baja. Sintió la mirada de Mason y trató de disimular su nerviosismo. Estaba segura de que esta cita era un fracaso incluso antes de empezar. Pero ahora había un rayo de esperanza. «Ana me contó mucho sobre ti», dijo, rompiendo el silencio. Ana era su hermana y compañera de trabajo de Imani. Fue ella quien organizó esta presentación. «Espero solo cosas buenas», respondió Imani con una sonrisa. «Dijo que eres la diseñadora más talentosa de su firma y que estás criando a una hija maravillosa. Al menos tenía razón en lo segundo». Sara sonrió ante el elogio e inmediatamente comenzó a dibujar con entusiasmo algo en una servilleta con los lápices que había traído consigo. «¿Qué te dijo de mí?», continuó Mason. «Probablemente que soy un aburrido adicto al trabajo que vive en su trabajo». Imani se mordió el labio. Eso estuvo muy cerca de la verdad. «Dijo que eres muy ambiciosa», respondió con diplomacia, «y que construyes casas increíblemente hermosas. Es solo una forma educada de decir adicto al trabajo aburrido», rió entre dientes. «Ya estoy acostumbrado. Mi vida se basa en planificar. Proyectos, plazos, reuniones, nada de emergencias con brillo». «Debe ser una vida muy ordenada», comentó Imani. «A veces demasiado», admitió de repente. «A veces siento que estoy construyendo casas para otros, pero se me olvida construir la mía». Había una nota de sinceridad en su voz que la tomó por sorpresa. Lo miró fijamente, la miraba directamente y ya no había rastro de frialdad en su mirada, solo un vivo interés. Pidieron. Imani eligió pescado, como había pedido Sara, y Mason eligió bistec. La conversación fluyó con más fluidez. Hablaron del trabajo, de Chicago y de sus lugares favoritos de la ciudad. A Mason le sorprendió saber que Imani se había criado allí, mientras que él se había mudado de un pequeño pueblo de Ohio hacía 10 años. «Siempre soñé con vivir en una gran ciudad», dijo. «Me atraían los rascacielos, la energía, las oportunidades. Quería construir algo significativo y duradero». «Y lo conseguiste», asintió Imani. «Vi tu proyecto para un complejo residencial cerca del paseo marítimo. Es magnífico, líneas muy limpias, en armonía con el espacio circundante». Mason estaba realmente sorprendido. «¿Conoces este proyecto?» «Claro, me mantengo al día con las innovaciones arquitectónicas. Es parte de mi trabajo. Percibir la forma, el color y el espacio. Tu estilo es muy reconocible, es seguro y confiable». Nadie había dicho eso de su trabajo. Los colegas discutían detalles técnicos, los clientes discutían presupuestos, pero ella habló de las sensaciones que evocaba su arquitectura. «Gracias», dijo, con más sinceridad de la que esperaba. «¿Qué es lo más importante para usted en su trabajo?» «F-Point Emociones», respondió sin dudarlo. «Creo logotipos, empaques e identidades corporativas. Mi objetivo es que alguien se sienta cómodo al ver una simple caja de té o que sonría al ver un anuncio. Trabajo con las emociones de las personas». «Probablemente sea más difícil que trabajar con hormigón y acero», dijo Mason pensativo. «Ambas son importantes», sonrió Imani. «Tú construyes casas para que la gente viva y yo intento alegrarles la vida».
En ese momento, Sara terminó su obra maestra. Le entregó la servilleta a Mason con expresión seria. «Eres tú», dijo ella. La servilleta mostraba una figura de palitos muy alta, con una cabeza desproporcionadamente grande y algo parecido a una corbata. Junto a él había una figura más pequeña, presumiblemente la propia Sara, y sobre ellos brillaba un enorme sol amarillo. «¿Soy solo yo o tengo las orejas muy grandes?», preguntó Mason con una sonrisa mirando el dibujo. «Para oír mejor», dijo Sara con autoridad. «Mamá dice que escuchar es lo más importante». Mason dobló cuidadosamente la servilleta y la colocó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Este es el mejor retrato que me han regalado. Gracias, artista». Imani observó esta escena y se sintió reconfortada. El miedo y la vergüenza con los que había corrido a ese restaurante se habían desvanecido por completo. Ante ella no veía a un hombre enojado al que había hecho perder el tiempo, sino a un hombre amable y considerado que había encontrado puntos en común con su hija y parecía completamente a gusto con su inesperada compañía. Llegó la comida. Sara devoró su pescado con gusto, compartiendo periódicamente noticias importantes del preescolar con su madre. Imani y Mason comieron casi en silencio, pero el silencio no era incómodo. Era acogedor, lleno de la tranquila comprensión de que esta noche, que había comenzado tan desastrosamente, se había transformado en algo completamente diferente. «¿Sabes, Imani?», dijo Mason cuando terminaron el plato principal. «Cuando estaba sentado aquí solo, ya había decidido que las citas a ciegas eran el peor invento jamás inventado. Estaba listo para renunciar a ellas». «Casi te salvo de esta necesidad simplemente no viniendo», sonrió con tristeza. «No», negó con la cabeza. «Lo cambiaste todo, tú y tu pequeña asistente de purpurina». Miró a Sara, que ya estaba cabeceando apoyada en el hombro de su madre. «Quizás deberíamos pedir postre. He oído que aquí sirven el mejor pastel de chocolate de la ciudad. Creo que los tres nos merecemos una pequeña celebración en honor a esta inusual amistad». Imani miró a su hija dormida y luego a Mason. En sus ojos vio algo inesperado, calidez genuina y la promesa de algo nuevo y bueno. «Sí», respondió ella en voz baja, «creo que te lo mereces». «Un momento», susurró Imani mientras el camarero hacía una reverencia respetuosa y colocaba un plato con una enorme rebanada de pastel de chocolate sobre la mesa. Parecía una pequeña montaña oscura coronada con una capa de crema batida y un glaseado brillante. El aroma a cacao y vainilla era tan intenso que casi se podía oler. Sara, que dormitaba plácidamente sobre el hombro de su madre, abrió los ojos de inmediato. El sueño se había desvanecido. Su naricita se crispó, aspirando el aire dulce, y sus ojos se abrieron de par en par, contemplando el postre. «Esto es para nosotros», susurró, como si temiera que el pastel fuera un espejismo. «Es para nosotros», confirmó Mason con una sonrisa. «Pero hay un problema». «¿Qué?», preguntó Sara alarmada. «Creo que este no es un pastel cualquiera, es un dragón de chocolate. Es formidable y hay que derrotarlo. Necesitaremos 3 espadas cuchara. ¿Están conmigo, guerreros?» Imani rió suavemente, negando con la cabeza. Esta arquitecta seria, que había permanecido impasible 1 hora y media antes, se había transformado en la líder de una tropa de cuento de hadas. «Estoy contigo, capitán», chilló Sara, agarrando su cuchara de postre. «Yo también», intervino Imani. «¿Dónde deberíamos atacar primero?» «Tienes que darle al corazón cremoso», ordenó Mason, y los 3 hundieron con cuidado sus cucharas en el rico postre. La noche finalmente había dejado de ser una cita a ciegas. Se había convertido en una pequeña aventura familiar. Sara, cubierta de chocolate, le contó emocionada a Mason sobre sus amigos del jardín de infancia, sobre su maestra y sobre cómo una vez vieron una ardilla de verdad paseando. Mason escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas y riéndose de sus historias. Ya no miraba el reloj ni pensaba en sus planes,
que habían fracasado. Estaba aquí y ahora en esta mesa con estas dos personas que habían irrumpido en su ordenada vida en un torbellino de brillo y risas infantiles. ¿Y qué pasó con esas brillantinas?, preguntó Mason cuando la primera oleada de placer del postre se calmó. Prometiste decírmelo. Imani suspiró, pero sus ojos bailaban de risa. ¡Qué historia! Sara y yo decidimos hacerle una tarjeta a su abuela. Compramos un kit de manualidades grande, tenía papel de colores, pegamento y, por supuesto, purpurina. 10 tarritos de todos los colores del arco iris. Ella hizo una pausa, reuniendo coraje. Me di la vuelta durante literalmente 30 segundos para responder a la llamada de la niñera diciendo que no podía venir. Y cuando volví, toda la sala estaba iluminada. Sara decidió que una tarjeta era demasiado pequeña. Había decidido decorar el mundo entero. Había destellos en la alfombra, en el sofá, en el gato. ¿Tienes un gato?, interrumpió Mason. Sí, se corrigió Sara. Ahora tenemos una gata disco. Es toda brillante. Imani resopló, tratando de contener la risa. Así que intenté quitármelo todo, pero la brillantina es algo así. Cuanto más intentas quitártela, más brilla. La tenía en el pelo, en la ropa, creo que incluso en los dientes. Cuando me di cuenta de que llegaba tarde, simplemente me rendí. Agarré a Sara y corrimos hasta aquí. Ni siquiera tuve tiempo de mirarme bien en el espejo. Debo de estar toda reluciente también. Mason la observó con atención. Bajo la suave luz del restaurante, su piel realmente parecía brillar desde dentro y se vislumbraban algunos destellos diminutos en su cabello oscuro. «Estás brillando», confirmó con seriedad, «pero no creo que sea culpa del brillo». Imani sintió que se sonrojaba. Bajó la mirada hacia su plato. El silencio que se hizo entre ellas fue cálido y reconfortante. Sara, cansada de sus aventuras, empezó a cabecear de nuevo, apoyando la cabeza en la mesa junto a los restos de su pastel. «Creo que es hora de irnos», dijo Imani en voz baja. «Es tarde para pequeños guerreros». «Por supuesto», asintió Mason y llamó al camarero. Mientras pagaba, Imani recogió con cuidado a una Sara dormida. La niña murmuró algo en sueños y abrazó a su madre con más fuerza. «Déjame llevarte», ofreció Mason mientras salían al fresco aire de la tarde de Chicago. «No necesitas parar un taxi con un bebé en brazos». «No vale la pena. Vivimos cerca», empezó a negarse Imani, que no quería ser una carga para él. «Insisto», dijo en voz baja pero con firmeza. «Mi coche está aquí, a la vuelta de la esquina». No tenía fuerzas para discutir y francamente no quería hacerlo. Se sentía agradablemente cansada y la idea de no tener que esperar un coche con el viento en la mano era muy tentadora. Caminaron en silencio. Mason llevaba la bolsa de Imani, ella cargaba a Sara, que dormía. Desde fuera, podrían haber parecido una familia que regresaba a casa después de cenar. La idea sorprendió a Imani y le aceleró el corazón. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y suscríbete al canal. El coche de Mason era grande y fiable y el interior olía a cuero y a una calma indescriptible. Ayudó a Imani a colocar a Sara en la sillita infantil, que, para su sorpresa, estaba en el asiento trasero. «A veces llevo a mi sobrino», explicó brevemente, notando su mirada. El viaje fue corto. Imani predijo las curvas y Mason condujo con seguridad por las calles tranquilas. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana. La radio estaba apagada y la cabina estaba en silencio, interrumpido solo por la respiración regular del cuerpo dormido de Sara. «Aquí mismo a la derecha», dijo Imani, «una casa gris con ventanas blancas». Mason estacionó justo al lado de la entrada, apagó el motor y se giró para mirarla. «Gracias por la velada, Mason», dijo con sinceridad, «y disculpa de nuevo por empezar así».
No te disculpes, respondió. Esa fue la mejor noche que he tenido en mucho tiempo. Hacía siglos que no me reía tanto, y desde luego no he luchado contra dragones de chocolate. Salió del coche, le abrió la puerta y luego ayudó a Sara, que estaba dormida, a salir. Los acompañó hasta la puerta del apartamento. Buenas noches, Imani. Y a ti, Mason. La miró fijamente un instante y luego a Sara, que dormía plácidamente. No hubo apretones de manos ni abrazos incómodos. Simplemente sonrió levemente, asintió y se dirigió a las escaleras. Imani abrió la puerta y entró en el tranquilo apartamento. Tras arropar a su hija y cubrirla con una manta, se acercó a la ventana del salón. Abajo, a la luz de la farola, el coche de Mason estaba aparcado. No se había ido. Estaba sentado dentro, mirando hacia las ventanas, como si quisiera asegurarse de que habían llegado sanos y salvos. Apenas un par de minutos después, el motor rugió suavemente y el coche arrancó suavemente de la acera, desapareciendo en la noche. Imani apretó la frente contra el frío cristal. Su alma se sentía más tranquila que en mucho, mucho tiempo. No sabía qué sucedería después, pero esta noche, que había comenzado desastrosa, le había dado algo que casi había perdido: esperanza. ¿Tienes idea de dónde te estás metiendo? La voz de Tyler al teléfono era áspera, sin compasión. Mason, despierta. Tienes un proyecto en marcha que definirá toda tu carrera y me estás hablando de salir con una mujer que ya tiene bagaje. Mason atravesó su espaciosa sala de estar perfectamente decorada y se detuvo junto al ventanal. Chicago de noche se extendía abajo, un mar de luces, una ciudad de ambición, su ciudad. Permaneció en silencio, dejando que su amigo se desahogara. Acabo de contarte cómo fue la velada, respondió finalmente con calma, pasando la mano sobre el vaso frío. ¿Sí? ¿No me lo acabas de decir?, insistió Tyler. Lo noto en tu voz. Nunca antes habías hablado así de una mujer. Emergencia brillante. En serio, eso parece el comienzo de una comedia barata, no la vida de un arquitecto famoso. Mason se rió entre dientes. Había pensado lo mismo hacía apenas unas horas. Tal vez lo que falta en mi vida es la comedia, dijo más para sí mismo que para Tyler. Te falta un contrato con los jeques de Dubái, eso es lo que te falta. Recuerda cuánto trabajaste para conseguir esta oportunidad. Llevas 6 meses durmiendo 4 horas cada noche y ahora estás dispuesto a arriesgarlo todo por una dulce niña y su madre. No arriesgo nada, fue solo una cena. Una cena y después me llamas a medianoche y me cuentas de dragones de chocolate. Mason, te conozco desde hace 20 años. Esto no es propio de ti. Toma mi consejo de amigo. Olvídalo. Dile con educación que son de mundos diferentes y sigue adelante. Créeme, ella lo entiende todo. Se hizo el silencio. Mason se miró fijamente en el cristal oscuro. Tras él se veía una habitación, las líneas estrictas de los muebles, los colores monocromáticos, el orden perfecto. Una vida construida según un plano, impecable y vacía. Necesito pensarlo, Tyler. Hablamos mañana. Colgó la llamada sin esperar respuesta. Dejó el teléfono sobre la encimera de granito y se dirigió a su escritorio. Sobre él había una enorme hoja de papel de dibujo con los planos de un nuevo rascacielos, su orgullo, su creación. Y junto a ella, en el borde mismo, había una pequeña hoja de papel, doblada en 4, de un cuaderno de camarero. Mason la desdobló con cuidado. Líneas torpes pero minuciosas formaban un retrato. 3 figuras, una grande, una más pequeña y una muy pequeña. Y encima, un sol torcido. La firma en mayúsculas infantiles. Mamá, Sara y Mai. Miró este dibujo y las paredes de su vida, perfecta y cuidadosamente planeada, de repente le parecieron las paredes de una jaula. Tyler tenía razón. Esto era una locura. Estaba arruinando todos sus planes, su carrera, su libertad, la posibilidad de mudarse al otro lado del mundo en cualquier momento.
Una familia, especialmente la de un desconocido, no encajaba en este proyecto. Pero, al cerrar los ojos, no vio planos. Vio a Imani acariciando el cabello de su hija dormida con infinita ternura. Oyó la risa sonora de Sara. Sintió una calidez ausente de su apartamento, por mucho que subiera el termostato. Cogió el teléfono. En su pequeño y acogedor apartamento, Imani comprobó por tercera vez si Sara dormía profundamente. La niña dormía con los brazos abiertos, murmurando en sueños. Imani le besó la cálida mejilla y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta. En la cocina se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. El silencio era agobiante. Toda la noche había mantenido un aire alegre y ocurrente, intentando disimular su nerviosismo. Pero ahora, sola, la ansiedad la invadió como una ola de frío. Sacó su teléfono. La pantalla estaba oscura. No tenía mensajes ni llamadas perdidas. Claro, pensó con amargura. ¿Qué me imaginé? Era educado. Más que educado, de hecho, era encantador, amable con Sara, pagó la cena e incluso las llevó a casa. Pero todo esto eran solo buenos modales. Un hombre exitoso y atractivo, que probablemente tenía toda su vida planeada con años de antelación. Y allí estaba ella, una madre soltera, con un huracán de 4 años para colmo. Recordó su mirada sorprendida, casi atónita, cuando Sara se acercó a su mesa. En ese momento, quiso hundirse en la tierra, y entonces él sonrió. Y esa sonrisa lo cambió todo. Por una noche, pensó que un milagro era posible, que un hombre pudiera mirarla y no verla como un problema que necesitaba solución. Probablemente ya les contó todo a sus amigos y todos se rieron de esta loca que llevó a un niño a una cita a ciegas. Pasó por su cabeza. Tomó un sorbo de agua. Le temblaban ligeramente las manos. Qué cansada estaba de ser fuerte, cansada de esta armadura eterna, de tener que depender solo de sí misma. Hoy, durante unas horas, Mason la hizo olvidarlo. Con él era fácil, tranquilo, confiable, y eso lo hacía aún más doloroso. Volvió a mirar su teléfono. Tal vez debería escribirle ella misma, agradecerle de nuevo por la velada. No, eso parecería patético y pegajoso. Un hombre, si está interesado, encontrará la manera de hacérselo saber. Y si no, pues no. Imani suspiró. Se levantó y empezó a lavar los platos que habían sobrado de la cena. Los movimientos mecánicos la ayudaban a alejar la tristeza. Casi se había resignado a que esta noche sería un recuerdo agradable, aunque solo fuera un recuerdo, cuando su teléfono vibró suavemente sobre la mesa. El corazón le dio un vuelco, y luego le dio un vuelco. Se secó las manos con una toalla y, intentando respirar con normalidad, cogió el teléfono. Un mensaje de un número desconocido, de Mason. Sus dedos temblaron al abrirlo. Leyó despacio, releyendo cada palabra varias veces, temerosa de creerlo. Imani, buenas noches. Espero no haberte despertado. Estaba pensando... Fue una noche maravillosa, pero no creo que tu caballero jefe y yo tuviéramos tiempo de hablar de todos los dragones. Quizás podríamos continuar nuestra conversación el sábado. Conozco un lugar en Lincoln Park con los mejores columpios de la ciudad. Creo que a Sara le gustaría, y columpiarse también es bueno para los adultos. Leyó y sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de amargura ni decepción, eran lágrimas de alivio. Él no tenía miedo, no estaba huyendo, no solo la estaba invitando a salir, los estaba invitando a ambos. Ella escribió rápidamente su respuesta, tratando de asegurarse de que sus dedos tocaran las letras correctas. Buenas noches, Mason. No te despertamos. Creo que el caballero principal estará encantado con la oferta. Los columpios son nuestra debilidad. Estamos de acuerdo. Pulsó enviar y apretó el teléfono contra su pecho. Afuera, la ciudad rugía en la noche, pero en su pequeña cocina reinaba un silencio absoluto y resonante. Un silencio no lleno de ansiedad, sino de una tímida y brillante esperanza. ¿Y si no viene?
Imani miró a su hija, que cruzó sus bracitos sobre el pecho e hizo pucheros. Estaban en la entrada del Parque Lincoln, rodeadas por el bullicio del sábado, las risas de los niños, los gritos de los vendedores de globos, la melodía lejana de un organillo. «Vendrá, cariño, lo prometió», respondió Imani suavemente, ajustándole el sombrero rosa a Sara. «¿Y si cambia de opinión?», insistió la chica. «¿Y si decide que no le gustamos?». A Imani se le encogió el corazón. Era su propio miedo, expresado por una niña de 4 años. Había estado dando vueltas en la cama toda la noche, imaginando 1000 razones por las que Mason podría haber cancelado la reunión. Quizás lo había pensado bien y decidió que no valía la pena. Quizás solo estaba siendo educado, pero en realidad... «Hola, caballeros». La voz de Mason, profunda y tranquila, sonaba muy cerca. Se acercó a ellos sonriendo. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta gris, completamente diferente del traje caro que había llevado en el restaurante. Parecía más joven, más sencillo y de alguna manera aún más atractivo. En una mano sostenía un vaso de papel con café y en la otra un pequeño globo amarillo brillante con forma de estrella. Sara se escondió inmediatamente detrás de la pierna de su madre, mirando hacia afuera con un ojo. Mason se agachó para estar al mismo nivel que la niña. «He estado pensando», dijo en tono serio, dirigiéndose exclusivamente a Saria. «Hoy no hay dragones a la vista, probablemente estén todos escondidos, pero te traje algo para animarte. Es una estrella mágica. Te ayuda a volar más alto que todos los demás en el columpio». Le entregó la cinta del globo. Sara se quedó paralizada un instante. Luego extendió la mano lentamente y tomó el regalo. Su rostro se iluminó de inmediato. «Gracias», susurró agarrando la cinta con más fuerza. «Entonces, comandante, ¿a dónde deberíamos ir primero?», preguntó Mason poniéndose de pie. «¿Columpios, toboganes o un arenero para construir un fuerte?» «¡Un columpio!», exclamó Sara sin dudarlo, con sus miedos ya olvidados, para probar la estrella. Imani observó la escena y la fría preocupación que albergaba en su interior comenzó a disiparse. Él no había venido simplemente, había pensado en Sara, le había traído un globo. Este simple gesto significaba más para ella que los ramos más caros. El parque infantil estaba lleno de niños. Mason los condujo con confianza al columpio más grande, que sorprendentemente estaba vacío. Ayudó a Sara a acomodarse en el asiento, comprobando que se sujetara bien. «¿Listo para volar?», preguntó. Sara asintió con una mirada tan seria como si se estuviera preparando para lanzar una nave espacial. Mason empezó a mecerla. Al principio con suavidad, luego cada vez con más fuerza. Sara rió con ganas. Sus oscuros rizos ondeaban al viento y la estrella amarilla de su cinta danzaba en el aire sobre su cabeza. «Más alto, aún más alto», gritó. «Me temo que pronto volaremos hasta las nubes», sonrió Mason sin disminuir la velocidad. «No tengo miedo. Para columpiarte alto, alguien tiene que empujarte», gritó con fuerza desde lo más alto. Mason se quedó paralizado por un segundo. La frase simple e infantil lo impactó como un rayo. Miró a Imani, que estaba de pie junto a él, sonriendo, observando a su hija. Vio sus propios pensamientos reflejados en sus ojos. Toda su vida se había esforzado, confiando solo en su propia fuerza, esforzándose en la escuela, en el trabajo, en su carrera. Había logrado mucho, pero nunca había llegado realmente alto. Siempre le había faltado algo. Tal vez era eso, alguien que estuviera ahí para él. Alguien a quien pudieras impulsar y alguien que te impulsara. Siguió meciendo a Sara, pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. Miró a esta pequeña familia, la niña risueña y su hermosa y ligeramente triste madre, y por primera vez en muchos años no sintió vacío, sino posibilidad, la posibilidad de algo real. Cuando Sara se cansó de volar, se trasladaron al arenero. «De acuerdo», dijo Mason con naturalidad, arremangándose. «Soy especialista en cimientos y el diseño de castillos es tu especialidad.
¿Cómo será nuestro castillo, princesa Sara? Pasaron la siguiente hora construyendo con entusiasmo. Mason, con la seriedad de un arquitecto profesional, erigió muros de arena mojada, mientras Sara los decoraba con conchas y piedritas que Imani había traído con mucho cariño. Imani se sentó cerca en un banco, fingiendo leer un libro, pero en realidad no apartó la vista de ellos. Observó a Mason explicarle pacientemente a Sara por qué no se puede construir una torre alta sobre arena seca. Cómo se rió cuando Sara le echó arena encima sin querer. Cómo conectó con ella sin arrullarla, hablándole como a un igual. Casi le daba miedo admitirlo, pero nunca había visto a un hombre interactuar con tanta facilidad y naturalidad con su hija. Incluso su propio padre, el abuelo de Sara, a veces se sentía perdido y no sabía qué hacer con una nieta tan activa, pero Mason parecía haber tenido siempre un don para ello. «Mamá, tenemos hambre», gritó Sara cuando el castillo estuvo terminado. «Mason y yo logramos una gran hazaña y necesitamos una recompensa». «Apoyo plenamente al comandante», asintió Mason, sacudiéndose la arena de los vaqueros. «Las hazañas heroicas requieren refuerzos. He oído que venden el mejor helado de la ciudad por aquí». Encontraron una camioneta pequeña y Mason les compró a todos un cono grande, de fresa para Sara, de pistacho para Imani y de chocolate para él. Se sentaron en el césped, bajo un arce grande y frondoso. Sara, cubierta de helado y arena, estaba absolutamente feliz. Se sentó entre ellos y charló sin parar, contándole a Mason sobre sus amigos del jardín de infancia, el querido gato del vecino y cómo, de mayor, sería artista y le dibujaría la casa más bonita. Mason la escuchó con mucha atención, le hizo preguntas y se rió de sus chistes. «A ella realmente le gustaste», dijo Imani en voz baja, mientras Sara corría un par de pasos hacia atrás para mirar a la ardilla. «Es mutuo», respondió Mason con la misma calma. Miró a Imani. «Es maravillosa, es genuina. Ella es lo mejor de mi vida, pero no es fácil. Entiendo que es una gran carga para cualquier hombre, una familia ya hecha». Hizo una pausa y observó a Sara intentar atraer a la ardilla con un trozo de cono de galleta. «¿Sabes lo que dijo en el columpio? Sobre que alguien tenía que empujar. He estado pensando en eso. Siempre me he considerado autosuficiente. Pensaba que no necesitaba a nadie para seguir adelante. Esa familia, esos hijos, todo eso vendría después, cuando hubiera construido mi imperio. Y hoy te miré y me di cuenta de lo estúpido que me había convencido de esto. Todos mis proyectos, todos estos edificios de cristal y hormigón, están vacíos. No hay vida en ellos, pero aquí», señaló el parque lleno de familias, «aquí sí hay vida». Imani guardó silencio, sin saber qué decir. Su corazón latía tan fuerte que creyó oírlo. «No te voy a mentir, Imani», continuó, volviéndose hacia ella. «Cuando te vi en el restaurante, mi primer pensamiento fue: esto es demasiado complicado. Tenía miedo, pero entonces empezaste a hablar. Sara empezó a dibujar y me di cuenta de que no era la complejidad lo que me asustaba. Tenía miedo de perderme algo realmente importante». Extendió la mano y le limpió con suavidad una gota de helado derretido de la mejilla. Su tacto era ligero, casi ingrávido, pero le provocó escalofríos en la espalda a Imani. «No sé qué pasará ahora», dijo mirándola fijamente a los ojos, «pero quiero intentarlo. Si me dejas». Yo también lo quiero», susurró, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos. En ese momento Sara corrió hacia ellos. «La ardilla no quiere mi helado», se quejó. «Es una tonta». Mason se rió y la tensión se alivió instantáneamente. «Quizás ya haya almorzado», sugirió. «Vamos, enséñame dónde vive». Se levantó y extendió la mano primero a Sara, luego a Imani. Ella puso la suya en la suya y él le apretó los dedos con firmeza, pero con suavidad. Caminaron por el sendero, los tres tomados de la mano, la niña en el centro, el hombre y la mujer a cada lado.
La bola amarilla con forma de estrella flotaba sobre ellos, como un pequeño faro que les guiaba el camino. Y en ese momento no parecían 3 personas al azar en el parque, sino una sola, como el comienzo de algo nuevo y muy bueno. Seguro que no has cambiado de opinión. Esto no es tan glamuroso como el restaurante, preguntó Imani con un deje de alarma en la voz, abriéndole la puerta de su apartamento. Detrás de ella se veía un pasillo estrecho y desde el fondo de las habitaciones llegaba el olor a pollo frito y una tranquila canción infantil. Que sea brillante no siempre es bueno, sonrió Mason al entrar. A veces solo quieres calidez. Esto huele delicioso. Sarah salió corriendo de la sala de estar con un vestido rosa brillante. «¡Llegó Mason!», gritó corriendo y abrazándole la pierna. «Mamá dijo que vienes a comer con nosotros. ¿Te gusta el pollo? Y el puré de papas. Ayudé a mamá a prepararlo». «Me encantan tanto el pollo como el puré de papas, sobre todo cuando una asistente tan experta me ayudó a prepararlo», respondió con seriedad, agachándose para estar a su altura. «¿Qué cantabas?». «Escuché música». «Se trata de patitos. ¿Quieres que te enseñe a bailar?». «Sarah, querida, al menos deja que Mason se quite el abrigo», la interrumpió Imani con suavidad, quitándole la prenda a su invitada. «Aún tendremos tiempo para bailar después de cenar». El apartamento era pequeño, pero muy luminoso y acogedor. Dibujos infantiles colgaban de las paredes, intercalados con los bocetos profesionales de Imani. Todo allí evocaba una vida llena de amor y creatividad. Mason se sentía sorprendentemente tranquilo, como si hubiera vuelto a casa. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó, siguiendo a Imani a la cocina. «Está todo casi listo, solo falta poner la mesa. Los platos están en ese armario», asintió. Mientras preparaba los platos, Sarah le trajo su cuaderno de bocetos y empezó a comentar cada dibujo con aire de importancia. Mason escuchaba, haciendo preguntas sobre los colores y las formas, e Imani, observando desde la distancia, sintió que se derretía el hielo de la desconfianza que se había aferrado a su corazón. La cena fue ligera y alegre. Charlaron de cosas sin importancia: el trabajo de Mason, el nuevo proyecto de Imani, un incidente gracioso en la guardería. Sarah era el alma de la fiesta. Su risa sonora llenaba la pequeña cocina. Mason no estaba actuando, no intentaba complacer. Era él mismo, atento, amable y sorprendentemente paciente. Cuando llegó el momento de acostar a Sarah, Imani dudó un poco. «Vuelvo enseguida», dijo. «¿Puedo desearle buenas noches?», preguntó Mason. Imani asintió con sorpresa y gratitud. La siguió a la habitación del bebé. Sarah ya estaba en su cuna, abrazando una jirafa de peluche. Imani la besó y le acomodó la manta. «Dulces sueños, mi sol». «Y a ti también, mami». Mason se acercó a la cuna. «Buenas noches, pequeño artista», dijo en voz baja. «¿Me lees un cuento?», preguntó de repente Sarah con voz soñolienta. Mason miró a Imani, confundido. Ella sonrió levemente y le entregó un delgado libro ilustrado que estaba en la mesita de noche. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. Su voz, normalmente segura y firme, ahora sonaba suave y tranquilizadora. «¿Te das cuenta de dónde te estás metiendo, Mason?». La voz de Tyler era baja, pero en el ruidoso bar donde él y sus amigos se habían reunido, a Mason le sonó más fuerte que la música. «Lo digo en serio». Mason dejó lentamente su vaso en el mostrador y se giró hacia su amigo. Había estado esperando esta conversación desde que presentó a Imani al grupo. Tyler, su amigo desde la universidad, siempre había sido directo, casi grosero, pero Mason sabía que había una preocupación genuina detrás. «Sé que soy feliz, Tyler. ¿No te basta?», respondió, intentando mantener la voz serena. Miró rápidamente por encima del hombro. Imani estaba a unos pasos de distancia, enfrascada en una conversación con la esposa de otro amigo, y su risa era música para sus oídos. «Contenta, solo la conoces desde hace un par de meses». Tyler bajó aún más la voz acercándose. «Oye, es una mujer maravillosa, no lo discuto, encantadora. Pero ella,
dudó, buscando las palabras adecuadas. Tiene un pasado, una familia ya formada, y tú siempre has sido un lobo solitario. Carrera, proyectos, libertad. Construiste tu vida ladrillo a ladrillo, y nunca hubo espacio en tu plan para el hijo de nadie. La palabra alienígena le dolió profundamente. Mason frunció el ceño. No es la hija de nadie, se llama Sarah, y es la niña de 4 años más increíble que he conocido. Eso es justo de lo que hablo. Tyler levantó las manos. Hablas como si la conocieras de toda la vida. Mason, despierta. Es una gran responsabilidad. No son solo citas y paseos por el parque. Son noches sin dormir, enfermedades, guarderías, escuelas. Es tu vida entera, puesta patas arriba. Y todo esto por una mujer a la que apenas conoces y un hijo que no es tuyo. Que no sea su padre biológico no cambia nada, dijo Mason con firmeza. Quiero a Imani y le he cogido cariño a Sarah. Mucho cariño. Encariñate, resopló Tyler. Te encariñas con el cachorrito que te toca, y eso es una persona, una personita que ya tenía padre, y al parecer se escapó. ¿Quién dice que no harás lo mismo cuando se pase la emoción inicial y se instale la rutina? Cuando tengas que cancelar una reunión importante porque la niña tiene varicela, o gastar el dinero que ahorrabas para un coche nuevo en pagarle sus actividades extraescolares. Cada pregunta de Tyler era un golpe certero dirigido a los miedos más profundos que Mason había reprimido durante las primeras semanas de conocerse. Pero ahora, expresadas en voz alta por su mejor amigo, estas dudas parecían vacías e insignificantes comparadas con lo que sentía. No hay garantías en la vida, Tyler, respondió Mason, mirando a su amigo directamente a los ojos. No las hay cuando empiezas un nuevo proyecto, no las hay cuando compras una casa, y no las hay cuando te casas con tu amor de la universidad, como hiciste. Pero te arriesgaste. ¿Por qué me negarías eso, verdad? Porque mi caso era diferente. Jenny y yo lo construimos todo desde cero, juntas. Éramos jóvenes, no teníamos nada. Y estás entrando en una historia que ya está escrita. Estás intentando escribirte en el libro de alguien más en lugar de empezar el tuyo propio. Quizás mi cuaderno estaba vacío antes de que llegaran, dijo Mason en voz baja, pero con seguridad. Quizás solo eran dibujos y cálculos, e Imani y Sarah le dieron color. No lo entenderías porque lo ves como un problema por resolver, pero yo los miro y veo una solución, la solución a todos mis problemas que ni siquiera sabía que tenía. Tyler guardó silencio un momento, aturdido por su respuesta. Negó con la cabeza. Eres poeta, no arquitecto. Simplemente no quiero que te lastimes y tampoco quiero que ella sufra. Parece que ya ha pasado por mucho. Precisamente por eso no le haré daño, dijo Mason. No soy el tipo que se escapó por miedo a la responsabilidad. Su conversación se interrumpió y Manny se acercó a ellos con una sonrisa ligeramente tensa. Debió percibir la seriedad de la conversación. ¿Está todo bien? ¿Te estoy molestando? No, ¿qué dices, cariño? Mason la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí. Miró a Tyler por encima de su cabeza y su mirada no reflejaba ira, sino más bien una súplica de comprensión. Estábamos terminando. Tyler solo está preocupado por mí, como un viejo gruñón. Tyler forzó una especie de sonrisa. Fue un placer conocerte, Imani. Mason me contó mucho sobre ti. Yo también estoy encantada de conocerte, Tyler, respondió ella cortésmente, aunque sintió el frío en su tono. La velada continuó, pero algo cambió para Mason. La conversación con su amigo no lo sembró dudas. Al contrario, fortaleció su determinación. Miró a Imani, que charlaba con naturalidad con sus amigos y no vio a una mujer con un pasado, sino su futuro. La vio reír y supo que quería ser el motivo de esa risa todos los días. Mientras conducían a casa, el silencio invadió el coche. Imani miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. «Tu amigo Tyler no le agradaba, ¿verdad?», preguntó finalmente en voz baja.
Mason extendió la mano y cubrió la de ella que estaba sobre el asiento. No eres tú en absoluto. Él solo me está protegiendo, a su manera. ¿Proteger de qué? ¿De mí? Había amargura en su voz. Mason suspiró. Podría haber evitado la pregunta, haber ofrecido alguna obviedad, pero se dio cuenta de que ahora solo importaba la honestidad, completa e incondicional. Le preocupa que no esté lista, por la responsabilidad, por Sara, por el hecho de que ya tienes tu propia vida en la que he entrado tan rápido. Imani guardó silencio. Sus dedos temblaban ligeramente en su mano. ¿Y qué le dijiste? Su voz era apenas audible. Mason se detuvo y apagó el motor. Giró todo su cuerpo hacia ella y le tomó la otra mano. En la penumbra del coche, sus ojos parecían enormes y llenos de preocupación. Le dije la verdad, que antes de conocerte, mi vida era como un plano perfectamente elaborado, pero completamente descolorido. Construía casas para otras personas, las hacía cómodas, pero mi propia casa estaba vacía. Le dije que Sara no era la hija de nadie, ni un problema, era un milagro. Y yo no me meto en problemas, sino que salgo de ellos, del vacío, de una soledad que me había creado y que llamaba libertad. Vio lágrimas brillar en sus ojos. Mason. No, espera, déjame terminar. Le apretó las manos con más fuerza. Necesitaba esta conversación. Tyler expresó todos los miedos que cualquier persona razonable tendría en mi lugar. Y mientras le respondía, me respondía a mí misma. No solo estoy lista, Imani, quiero esto. Quiero despertar por la mañana y oír la risa de Sara. Quiero ayudarte con la cena. Quiero leerle cuentos para dormir. Quiero ser la persona en la que ambos puedan confiar. Siempre. Una lágrima rodó por su mejilla y él la secó suavemente con su pulgar. «Dices esas cosas», susurró. «Me da miedo creerlas». «Confía en mí», dijo en voz baja. «Solo créeme. No soy perfecto y aprenderé mucho, pero nunca huiré. Te doy mi palabra». Ella lo miró y en su mirada él vio la lucha entre la esperanza y el miedo, arraigada en una traición pasada. Y entonces el miedo se desvaneció. Ella se inclinó y lo besó. No fue un beso apasionado, sino tranquilo, tierno, lleno de una confianza y un alivio inagotables. «Gracias», susurró contra sus labios. «Gracias», respondió, «por dejarme entrar en tu vida». Arrancó el coche de nuevo y siguió conduciendo. La conversación con Tyler se había convertido en la prueba que no había sospechado. La presión externa, el escepticismo de su amigo, todo ello solo sirvió para resaltar la profundidad y la seriedad de sus sentimientos. No solo defendía su decisión, defendía a su nueva familia. Y en ese momento se dio cuenta de que estaba listo para protegerlos del mundo entero. «Mason, estoy en problemas». La voz de Imani al teléfono era tensa y casi quebrada. «No sé qué hacer». Mason se quedó paralizado en medio de su oficina, sosteniendo una maqueta del nuevo complejo residencial. La reunión con inversores estaba programada para comenzar en 1 hora, la reunión más importante en 6 meses. «¿Qué pasó? ¿Estás bien, Sara?» «Sara está que arde. Tiene casi 40 de fiebre y náuseas, y tengo que entregar el proyecto hoy, si no, perderé al cliente. No puedo parar». La niñera no contesta, estoy completamente sola. Oyó el llanto lastimero de Sara de fondo. Todos los pensamientos sobre planos, contratos e inversores se desvanecieron al instante de su mente. Solo una cosa permaneció. «Voy para allá. Estaré allí en 20 minutos. No te preocupes, ¿me oyes?» «Pero tienes trabajo, una reunión importante». «Nada es más importante que tú en este momento», dijo con firmeza, y sin esperar respuesta, colgó. Irrumpió en la oficina de su jefe, el señor Henderson, un arquitecto anciano y exigente de la vieja escuela. «David, necesito irme. Es un asunto familiar urgente». Henderson levantó sus cejas grises. «Mason, los inversores llegarán en cualquier momento. Este es un proyecto multimillonario. ¿Qué clase de empresa familiar?»
Lo más importante, respondió Mason, mirando a su jefe directamente a los ojos. Mi familia me necesita. Tyler hará la presentación. Conoce el proyecto tan bien como yo. No había ninguna duda en su voz y Henderson, para su sorpresa, simplemente asintió. Está bien, vete. 17 minutos después, Mason abría la puerta del apartamento de Imani con su llave. Lo recibió una mirada de desesperación absoluta. Imani, pálida y despeinada, estaba sentada en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos. Se oía un grito silencioso y atormentado proveniente de la habitación del bebé. Un portátil abierto y una pila de papeles yacían sobre la mesa de la cocina. «No puedo hacer nada», susurró, mirándolo con lágrimas en los ojos. «Está llorando, no puedo calmarla y necesito concentrarme. Soy una madre terrible». Mason se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. «Eres la mejor madre del mundo. Ahora vas a ir a la cocina, beber un vaso de agua y ponerte a trabajar en tu proyecto». «Pero Sara...» «Yo me encargaré de Sara», dijo con calma y seguridad, y esa seguridad pareció empezar a contagiarse a ella. «Ve, puedo con todo, te lo prometo». La ayudó a levantarse y la empujó suavemente hacia la cocina. Luego respiró hondo y entró en la habitación del bebé. Sara yacía acurrucada en su cuna. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos húmedos de lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba. «Hola, cielo», dijo en voz baja, sentándose en el borde de la cama. «¿Te encuentras mal?» Ella lo miró y comenzó a quejarse de nuevo. «Quiero a mi mamá. Mamá está muy ocupada ahora mismo, pero está aquí. Mientras tanto, me quedaré contigo, ¿de acuerdo? Ya lo arreglaremos todo». Encontró un termómetro para bebés en el botiquín. Marcaba 39,6. Mason encontró jarabe para bajar la fiebre en la cómoda y, tras mucha persuasión, logró administrarle la dosis necesaria. Luego tomó una toalla fría y húmeda y le secó suavemente la frente caliente. Sara dejó de llorar poco a poco y empezó a sollozar suavemente, mirándolo con ojos muy abiertos y tristes. «¿Sabes qué es lo mejor cuando estás enfermo?», preguntó en un susurro conspirador. «Sopa de pollo mágica. Mi mamá siempre me la preparaba. ¿Quieres que te la haga también?». Sara asintió débilmente. Mason entró en la cocina. Imani estaba sentada a la mesa mirando la pantalla, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otra parte. «¿Cómo está?», preguntó Imani. «Le bajé la fiebre, ahora se sentirá mejor. Decidí hacer una sopa, pero necesito la receta». Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. «Hola, mamá, necesito ayuda urgente. ¿Cómo preparas tu sopa de pollo?». «Sí, la que cura todos los males». No estoy enferma. Hay una personita enferma, así, muy pequeña y muy importante». Escuchó atentamente, anotando las instrucciones en un papel. «Asegúrate de poner la cebolla entera y luego sácala. Y no olvides el perejil, Mason. Sin el perejil se perderá toda la magia». Imani lo observaba, con una leve sonrisa dibujada en su rostro por primera vez esa mañana. Parecía tan concentrado, tan serio, hablando por teléfono de los detalles de la preparación del caldo. Mason pasó las siguientes horas en dos frentes. Revisaba a Sara cada 15 minutos, cambiándole las compresas y dándole de beber agua tibia con limón. Mientras tanto, el caldo hervía a fuego lento en la cocina, llenando el apartamento de un aroma reconfortante y curativo. Picó zanahorias y patatas y separó la tierna carne de pollo de los huesos, siguiendo las instrucciones de su madre. Para la hora del almuerzo, la fiebre de Sara había bajado. Ya no lloraba, simplemente se quedaba allí tumbada, mirando al techo con indiferencia. Mason le trajo un pequeño tazón de sopa aromática. «Vamos a probarlo, solo un par de cucharadas, para mamá». Sara miró la cuchara con duda, pero abrió la boca de todos modos. Una y otra vez. Se comió casi la mitad. «Delicioso», susurró. «Claro», dijo Mason con una sonrisa. «Es mágico».
Después de la sopa, Sara se relajó por completo. Mason tomó su libro favorito sobre una luciérnaga perdida del estante y comenzó a leerlo en voz alta, bajando deliberadamente la voz. Se sentó en el suelo, junto a su cuna, pasando las páginas, y pronto oyó su respiración tranquila y regular. La niña se durmió, la cubrió con cuidado con la manta y salió de la habitación en silencio. Imani estaba en la puerta de la cocina, apoyada en el marco. Parecía agotada, pero ya no había pánico en sus ojos. «Lo envié todo», dijo en voz baja. «Llegué a tiempo, gracias». «¿Cómo estás?», preguntó acercándose a ella. «Estoy bien, Mason, yo no sé cómo agradecerte. Cancelaste tu reunión, viniste, hiciste todo». «Calla», la abrazó y la estrechó contra sí. Ella hundió la cara en su pecho. «Para eso está la familia, para ayudarnos unos a otros». Permanecieron así durante varios minutos en completo silencio, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj. Sara se despertó esa noche. No le había subido la fiebre e incluso había recuperado el color. Estaba sentada en el sofá de la sala, envuelta en una manta, viendo dibujos animados. Mason se sentó a su lado e Imani les trajo té y galletas. Era la viva imagen de la tranquilidad doméstica. Sara empezó a cabecear. La caricatura ya estaba terminando. Mason la levantó con cuidado para llevarla a la cama. Estaba calentita y somnolienta, casi ingrávida. Su cabeza cayó naturalmente sobre su hombro. Al acercarse a la habitación del bebé, Sara murmuró algo soñolienta. Arrastró las palabras, pero oyó 2 sílabas con total claridad. «¿Papá?» Se quedó paralizado a mitad de camino. Su corazón dio un vuelco y luego empezó a latir más rápido. «Mason, ¿estás seguro de que es buena idea?». La voz de Imani temblaba mientras ajustaba el cuello del vestido de Sara. «Quizás sea demasiado pronto, y si no les gusto». «No te caeré bien», rió Mason, acercándose por detrás y rodeándola con el brazo. Observó su reflejo en el espejo del pasillo. Una Imani preocupada, una Sara seria y él mismo, tranquilo y seguro. «Imani, te querrán tanto como yo», pero a esa bandida le dio un ligero golpecito en la nariz a Sara. «Querrán secuestrarla y abrazarla inmediatamente». Habían pasado 2 meses desde que Sara enfermó, 2 meses en los que la vida había cambiado por completo. La palabra papá, pronunciada en un sueño, resultó profética. Mason no solo había entrado en sus vidas, sino que se había convertido en parte integral de ellas. Su cepillo de dientes estaba firmemente instalado en una taza en el baño, junto al de Imani y Sara. Sus pantuflas estaban junto a la puerta. Los sábados preparaba sus panqueques favoritos para todos y las mañanas de domingo empezaban invariablemente viendo dibujos animados juntos, con Sara acurrucándose bajo las sábanas y acurrucándose en el centro como un bulto cálido y ronroneante. Se convirtieron en una familia, desapercibidos, sin grandes palabras ni promesas. Se notaba en los pequeños detalles, en la forma en que recogía la compra según la lista que Imani le enviaba por mensaje, en la forma en que, con paciencia, hora tras hora, ayudaba a Sara a construir un castillo de princesa con piezas de Lego, que se caía a pedazos, en la forma en que Imani empezó a dejarle la cena en la nevera sin siquiera preguntarle si estaría en casa ese día. Siempre venía. Ir al supermercado se ha convertido en un ritual para ellos. «Entonces, ¿qué hay en nuestra lista?», preguntó Mason con naturalidad, mientras subía a Sara al carrito. «Leche, pan, huevos, pollo», empezó a enumerar Imani. «Y chocolate», intervino Sara de inmediato, señalando con el dedo el estante de dulces. «Sara, quedamos», dijo Imani en voz baja. «La comida sana primero». «Pero el chocolate también es bueno, te levanta el ánimo», insistió la chica. Mason le guiñó un ojo a Imani y le susurró conspirativamente a Sara. «Haremos una operación secreta. Mientras mamá elige las verduras, meteremos discretamente una barra en el carrito. Shh, shh».
Sara se llevó un dedo a los labios y asintió con entusiasmo. Estos pequeños pactos, estos secretos compartidos, consolidaron su vínculo más que cualquier conversación. En la tienda, la gente a menudo las miraba con una sonrisa. Un día, una anciana parada detrás de ellas en la fila de la caja dijo: «¡Qué familia tan maravillosa tienen! Su hija es la viva imagen de su padre». Imani se sonrojó y Mason, sin pestañear, respondió: «Gracias, nosotros también lo pensamos». Pagó la compra y salieron. Imani permaneció en silencio, procesando lo que acababa de oír. «¿Eso te molestó?», preguntó Mason mientras cargaba las maletas en el auto. «No», Imani negó con la cabeza. «Simplemente sonaba tan bien, tan natural, como si siempre hubiera sido así». Fue después de esta conversación que Mason decidió que era el momento, hora de dar el siguiente paso. Sus padres, Helen y Richard, vivían en otro estado y llevaba semanas contándoles por teléfono sobre Imani y Sara. Lo escuchaban con interés, pero percibió una nota de cautela en sus voces. Querían verlo con sus propios ojos. «No, aún no es pronto», dijo con firmeza, mirando la cara preocupada de Imani en el espejo. «Son mis padres. Quieren verme feliz y nunca he sido más feliz que ahora, contigo. Así que, ¿estás lista para conquistar corazones?» «¡Listos!», respondió Sara con valentía para todos. Se sentaron en el sofá frente a la computadora portátil. Mason marcó un número y segundos después el rostro sonriente de su madre apareció en la pantalla, con su padre visible por encima de su hombro. «Mason, hijo mío, por fin», exclamó Helen. Su mirada se desvió de inmediato. «Oh, hola, Imani, me alegro mucho de verte. Y esto debe ser...» «Sara», terminó Mason. «Sara, saluda. Son la abuela Helen y el abuelo Richard». Sara, que hasta ese momento había estado observando con curiosidad a la gente en la pantalla, de repente se sintió avergonzada. Se escondió detrás de Imani y miró con un solo ojo. «Hola, cariño». La voz de Helen era increíblemente cálida. «Eres tan hermoso. Richard, mira esos rizos». «Ya veo, Helen, ya veo», dijo el padre de Mason con voz grave. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos sonreían. «Hola, Imani, Mason nos ha estado contando todo sobre ti». «Hola», la voz de Imani seguía titubeando. «Es un placer conocerte». «Ambas sí», parloteó Helen. «Mason dijo que eres diseñadora. ¡Qué interesante! ¿A qué te dedicas exactamente?» La conversación fluyó. Helen hizo preguntas con habilidad e Imani, percibiendo su interés genuino, se relajó poco a poco. Habló de su trabajo, sus proyectos y de lo mucho que disfruta creando cosas hermosas. Richard permaneció la mayor parte del tiempo en silencio, pero escuchó atentamente, interviniendo brevemente en ocasiones. Sara, envalentonada, salió de detrás de su madre y se acercó a la pantalla. «¿Tienes un perro?», preguntó inesperadamente. Helen se rió. «Sí, cariño, un labrador viejo llamado Buddy. Está durmiendo en el porche ahora mismo. ¿Quieres que te lo enseñe más tarde?» «Yo quiero». Los ojos de Sara brillaron. «¿Le gusta jugar a la pelota?» «Le encanta, sobre todo en rojo». «Y me encanta el rojo», exclamó Sara. «Tengo un vestido rojo y una pelota roja y una horquilla roja». Saltó y corrió a su habitación a buscar y presumir todos sus tesoros rojos. Mason miró a sus padres. Una sonrisa iluminó el rostro de su madre y su padre, habitualmente tan reservado, miraba la pantalla con una ternura indisimulada. Mientras Sara hacía alarde de sus riquezas, Helen se dirigió a Mason. «Hijo, es una delicia, un verdadero milagro». «Lo sé, mamá». Y Imani miró a Imani, que observaba a su hija con una sonrisa. «Es maravillosa, tiene una mirada muy amable. ¿Estás feliz con ella? Se nota». «Sí, papá», respondió Mason, volviéndose hacia su padre. «Estoy muy contento». «Bueno». Richard se aclaró la garganta. «Eso es lo principal. Lo demás son solo detalles». La conversación continuó durante una hora más.
Hablaron de todo: el tiempo, el trabajo de Mason, sus planes de vacaciones. Sara logró hablarles de todas sus muñecas, recitar un poema corto y demostrar cómo podía mantenerse en pie. Cuando llegó la hora de despedirse, Helen dijo: Imani, Sara, nos alegramos mucho de conocerlas. Esperamos verlas pronto, no solo en la pantalla. Vengan a visitarnos. Por supuesto, respondió Imani, sin que su voz sonara preocupada. Gracias por la cálida bienvenida. Oh, no, gracias, sonrió Helen. Por nuestro hijo. Hacía mucho que no lo veía tan completo. La pantalla se oscureció. Se quedaron sentados en silencio por unos momentos. Bueno, interrumpió Mason, la operación Conocimiento fue un éxito. No hubo bajas. Imani se giró hacia él con los ojos brillantes. Tus padres son tan maravillosos. Vieron lo que yo veo. Le tomó la mano. Vieron mi futuro. Esa noche, cuando Sara ya dormía, se sentaron en la cocina a tomar té. Chicago bullía afuera, pero la paz y la tranquilidad reinaban en su pequeño apartamento. ¿Sabes lo que pensé cuando Sara les mostró sus dibujos?, preguntó Mason. ¿Acerca de? Nos dibujó a los tres. Estamos tomados de la mano y hay un sol enorme brillando sobre nosotros. Pensé que era el retrato más preciso de nuestras vidas. Sí, susurró Imani apoyando la cabeza en su hombro. Nuestras vidas. La abrazó con más fuerza. Ya no había dudas, ni miedos, ni incertidumbres. Solo existía esta cocina tranquila y acogedora. La chica durmiendo en la habitación de al lado, y la mujer que amaba más que a nada en el mundo. Estaba en casa. Por fin estaba en casa y sabía exactamente qué hacer. Estás un poco callado hoy, comentó Imani mientras conducían por la ciudad al anochecer. ¿Pasó algo en el trabajo? Mason agarró el volante con más fuerza, sin apartar la vista de la carretera. La miró por el retrovisor un instante. Imani estaba sentada en el asiento trasero junto a Sara, ajustándose el lazo del vestido. No, todo está bien en el trabajo, respondió con la voz un poco tensa. Solo estaba pensando. Parece que estás a punto de hacer un examen, sonrió Imani. No te preocupes, solo vamos a cenar. ¿A dónde, por cierto? Nunca lo dijiste. ¿Es algún secreto? Podría decirse que sí, dijo Mason evasivamente. Es una sorpresa. Sara, que hasta ese momento había estado fascinada por las luces de los escaparates que pasaban flotando, se animó. ¡Sorpresa! Me encantan las sorpresas. Habrá helado, de chispas de chocolate. O será todo lo que quieras, cariño, prometió Mason, con una leve sonrisa en sus labios, aunque la emoción aún era evidente en sus ojos. Imani lo miró a los ojos en el espejo. Vio ese nerviosismo, esa tensión casi tangible, y no comprendió su causa. Los últimos meses habían sido los más tranquilos y felices de su vida. Se habían convertido en una verdadera familia. Mason siempre estaba ahí. Cuando Sara estaba de mal humor, cuando ella misma se sentía agobiada por el cansancio, cuando solo necesitaba un abrazo silencioso y un hombro en el que apoyarse. Le leía cuentos a Sara antes de dormir, le enseñó a dibujar árboles e incluso intentó trenzarle el pelo, lo cual hizo con una torpeza cómica. ¿Qué podía ponerlo tan nervioso? El coche giró hacia una calle conocida y a Imani se le encogió el corazón. Reconoció el cartel a lo lejos. La Cuchara Dorada. Ese mismo lugar. Mason preguntó en voz baja mientras él aparcaba el coche en la entrada. Se giró hacia ella con esperanza y preocupación mezcladas en sus ojos. Pensé que sería correcto volver al lugar donde todo comenzó. Salió del coche, le abrió la puerta con Imani y luego ayudó a Sara a bajar. La chica miró a su alrededor con curiosidad. «¡Qué lugar tan bonito!», exclamó. «¿Ya habíamos estado aquí antes?». «Sí, querida», respondió Imani tomándole la mano. «Una vez, hace mucho tiempo». Una vez dentro, los recibió el mismo mayordomo mayor que los había recibido la primera vez. Le sonrió cálidamente a Mason. «Buenas noches, Señor Gray. Su mesa está lista. Sígame, por favor».
Los condujo al interior de la habitación e Imani se dio cuenta, con el corazón encogido, de que se dirigían a esa misma mesa junto a la ventana. La mesa donde una vez vio a un hombre solitario y hosco, listo para irse. La mesa que le cambió la vida por completo. ¡Wow! Exclamó Sara al sentarse. Desde aquí se ven todos los coches. Son tan pequeños. ¿Te gusta?, preguntó Mason acercando su silla. Muy bien. ¿Habrá un menú para mí también? Por supuesto, sonrió. Para nuestro invitado más importante, el mejor menú. Comenzó la velada. La tensión de Mason se fue calmando poco a poco, reemplazada por calidez y ternura. Pidieron la cena. Sara estudió el menú infantil con aire de importancia y finalmente eligió tiras de pollo con patatas. Imani y Mason pidieron lo mismo que su primera comida, como un homenaje al pasado. «Te recuerdo sentado allí», dijo Imani mientras el camarero les traía las bebidas. «Parecías estar a punto de fulminar con la mirada a cualquiera que se te acercara». Mason se rió entre dientes. Ya llevaba 40 minutos esperando. Se me estaba agotando la paciencia. Estaba seguro de que esta era otra cita desastrosa y una pérdida de tiempo. Estaba a punto de irme. «Y entonces llegué», intervino Sara con alegría. «Sí», Mason la miró con adoración. «Y entonces llegaste tú, mi pequeña salvadora. Te acercaste y me contaste sobre la emergencia de la brillantina y toda mi ira se desvaneció». «Lo recuerdo», Sara aplaudió. «Había purpurina por todas partes, en mi pelo, en mi vestido, hasta en mi nariz». Imani se rió. «Es cierto, creí que me moriría de vergüenza. Llegué tarde y además traje a un niño. Estaba segura de que te levantarías y te irías». «No pude», dijo Mason con seriedad, mirándola fijamente a los ojos. «Cuando los vi, supe que no iría a ninguna parte. Aún no sabía qué era, pero sentí que algo importante estaba sucediendo en esa mesa». Comieron y charlaron. Recordaron sus primeras citas, los paseos por el parque, los momentos divertidos y los pequeños retos que habían superado juntos. Sara le contó a Mason sobre su día en el jardín de niños, sobre cómo hicieron una jirafa con plastilina y cómo terminó con una oruga. Mason escuchó con genuino interés, haciendo preguntas y riéndose de sus historias. Imani los miró y su corazón se llenó de una silenciosa felicidad. Vio cuánto amaba Mason a su hija, no por cortesía, no por obligación. La amaba sinceramente, con todo su corazón. Se convirtió en la persona más cercana a Sara después de ella misma. Era su amigo, su protector, su apoyo. Era su padre en todo, menos en el nombre. Cuando terminaron el plato principal, Mason llamó al camarero y le dijo algo en voz baja. El camarero asintió y se fue. Y ahora Mason se volvió hacia Sara con la voz seria de nuevo. «Tendremos postre, pero antes de eso tengo algo especial para ti». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cajita de terciopelo azul oscuro. Era demasiado pequeña para el anillo. Se la entregó a Sara. «Para mí», jadeó la muchacha, abriendo mucho los ojos con alegría. «Para ti», asintió Mason, «pero ábrelo con cuidado». Sara levantó la tapa con dedos temblorosos. Dentro, sobre un cojín de satén, yacía un elegante medallón de plata en forma de corazón. Colgaba de una fina cadena y brillaba a la luz de la lámpara. «¡Qué bonito!», susurró. «Gracias». «No es solo un adorno», dijo Mason con voz temblorosa. «Es mágico. Pero primero quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Sabes cuánto quiero a tu madre, verdad?» Sara asintió seriamente. «Lo sé. Y te amo muchísimo, más que a nada en el mundo». «Yo también te amo», exclamó Sara y lo abrazó con fuerza por el cuello. Mason cerró los ojos un momento, abrazándola. Luego la apartó con suavidad y la miró a los ojos otra vez. «Sara, quiero estar siempre a tu lado, cuidar de ti y de tu mamá, leerles cuentos, ayudarte a dibujar, llevarte a pasear por el parque y protegerte de todo el mundo. Quiero ser parte de tu familia, para siempre, y por eso tengo que pedirte permiso.
¿Puedo intentar ser tu papá? Las conversaciones en las mesas vecinas del restaurante se apagaron. Parecía que todos contenían la respiración, y Manny se tapó la boca con la mano para contener las lágrimas. Las lágrimas ya le inundaban los ojos, nublando todo a su alrededor. Sarah miró a Mason con sus grandes ojos sinceros. Frunció el ceño, como si reflexionara sobre algo muy importante. Entonces su rostro se iluminó y sonrió ampliamente. «No lo intentarás», declaró con una confianza infantil. «Ya eres mi papá». Y ella se arrojó de nuevo sobre su cuello. «Sí, sí, sí, claro que puedes». Mason la abrazó con fuerza y una lágrima le rodó por la mejilla. La secó rápidamente. «Entonces te pondré este medallón», dijo, liberándose de su abrazo. «Será una señal de nuestro acuerdo». Él sujetó con cuidado la cadena alrededor de su cuello. «No están por ningún lado. Lo he buscado por todas partes. Absolutamente todo». La voz de Imani temblaba al borde de las lágrimas. Estaba de pie en medio de la pequeña habitación reservada para la novia, con su sencillo pero elegante vestido blanco, mirando con impotencia a su amiga Ana. «Anya, ¿qué hago? Los anillos han desaparecido». Ana, una mujer regordetas y bondadosa, se ajustó el ojal de su vestido y suspiró profundamente. «Imani, cariño, cálmate, respira hondo. No pudieron haber desaparecido así como así. ¿Dónde los viste por última vez?» Sara los tenía en esta pequeña almohada blanca. Estaba tan orgullosa de llevarlos. Ensayamos anoche. Todo estaba en su lugar. Metió la almohada en su cesta de pétalos y ahora la cesta está vacía. «Bueno, preguntémosle a Sara. ¿Dónde está?» «Está con la mamá de Mason. Fueron a ver la fuente. No quiero asustarla. Se enojará y pensará que lo arruinó todo». «Dios mío, esto es una mala señal. Anya, es una terrible señal». «Deja de decir tonterías», dijo Anna con severidad, pero con amabilidad. «¿Qué otra señal? Te casas con el mejor hombre del mundo, que las adora a ti y a tu hija. Y los anillos son solo de metal. Los encontraremos. Ve, yo misma hablaré con Sara, con suavidad, sin entrar en pánico, y tú siéntate y bebe un poco de agua». Imani se hundió en el pequeño sofá, sintiendo que se le enfriaban las manos. 8 meses habían pasado volando en un solo día. 8 meses de preparación, de alegre anticipación, y luego, 15 minutos antes de la ceremonia, todo se arruinó por 2 diminutas diademas doradas. Mientras tanto, al otro lado del jardín botánico, Mason se ajustaba la pajarita. Tyler, su mejor amigo y padrino, estaba a su lado. Nervioso, Tyler se rió entre dientes, dándole una palmada en el hombro. «Un poco», admitió Mason. «No todos los días te casas con la mujer de tus sueños». «¿Quién lo hubiera pensado, eh?» Mason Grant, un soltero empedernido que consideraba las cenas familiares una tortura, está aquí, radiante de felicidad como un samovar pulido. «Recuerdo cómo te quejaste después de aquella cita a ciegas». «No me quejaba», replicó Mason. «Estuve a un paso de irme, y ese habría sido el mayor error de mi vida». «Qué bueno que Imani tenga una gente tan irresistible como Sara», rió Tyler. «Y hablando de eso, ahí va tu futura hija y parece algo preocupada». En efecto, Sara, con su esponjoso vestido color melocotón, corría hacia ellos a toda velocidad. Sus oscuros rizos se mecían al correr. Ana corrió tras ella. «¡Mason!», gritó Sara, corriendo hacia él y agarrándole la pernera del pantalón. «Mason, ha ocurrido algo terrible». «¿Qué pasa, cariño?». Inmediatamente se agachó frente a ella, mirándola fijamente a sus enormes ojos llenos de pánico. «Los perdí», susurró con el labio inferior tembloroso. «Los anillos». Mason intercambió miradas con Ana, quien se acercó. Ella solo extendió las manos con aire de culpabilidad. «Sara, escúchame», dijo con mucha calma y dulzura. «No pasó nada terrible. Nada en absoluto. Son solo cosas. Lo más importante es que estamos todos aquí, juntos. Tú, yo y tu madre. Y ahora encontraremos los anillos. Intenta recordar dónde los pusiste. Después de todo,
Eres una chica responsable. Quizás decidiste que necesitaban un lugar más seguro que una cesta. Sara sollozó y frunció el ceño tratando de recordar. Yo quería que estuvieran a salvo para que nadie los robara. Así es, mi niña lista, la elogió Mason. ¿Y dónde los escondiste? La niña pensó por un momento y luego su rostro se iluminó. Lo sé, se los di al mismísimo jefe de guardia. Mason y Ana se miraron desconcertados. ¿Qué guardia, querida?, preguntó Ana. Pues el grande, el que está ahí parado y nunca duerme. Sara agarró la mano de Mason y lo jaló hacia un pequeño jardín de esculturas. Los condujo hasta una gran estatua de bronce de un oso sentado sobre sus patas traseras y sosteniendo un cuenco de piedra en sus patas delanteras. Aquí se los dejé para que los guarde, señaló el cuenco con orgullo. Mason miró dentro. En el fondo, entre unas gotas de lluvia y una hoja caída, había una almohada de satén blanco con 2 anillas firmemente atadas con cintas. Sara, eres una genio, suspiró Mason aliviado sacando la almohada. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza. No los perdiste, los salvaste, gracias. Le entregó la almohada a Tyler. Aquí tienes, padrino, y procura no dárselo a los osos para que lo guarden. Tyler se rió y guardó los anillos en su bolsillo. ¿Podemos casarnos ya?, preguntó Sara con naturalidad, abrazando a Mason por el cuello. Ahora puedes, sonrió. Ahora sí que puedes. Ana corrió a contarle la buena noticia a Imani y Mason, todavía con Sara en brazos, caminó hacia el arco de flores donde ya se estaban reuniendo los invitados. Sentía el corazón latir con fuerza, pero no era miedo, era anticipación. Anticipación de la felicidad que lo esperaba a solo unos pasos del sendero sembrado de pétalos. Unos minutos después empezó a sonar una música suave y apacible. Todos los invitados se pusieron de pie y se dieron la vuelta. Sara caminaba por el sendero sembrado de pétalos de rosa color melocotón y crema. Hacía un esfuerzo concentrado, caminando con paso decidido y esparciendo pétalos de su cesta. Tras ella, del brazo de su padre, iba Imani. Al verla, Mason se quedó sin aliento. Era la personificación de la luz y la ternura. Su piel oscura brillaba contra su vestido blanco y sus ojos, fijos en él, rebosaban un universo de amor y confianza. Se acercó a ella, le tomó la mano de la de su padre y le susurró para que solo ella pudiera oírla. «Eres hermoso». «Los anillos han sido encontrados», respondió ella con la misma tranquilidad y había un alivio ilimitado en su voz. «Lo sé, nuestro ángel guardián personal los cuidó». Se presentaron ante el maestro de ceremonias, un hombre mayor y sonriente. Les dirigió unas palabras cálidas sobre el amor, la familia y la fidelidad, y luego los invitó a intercambiar votos. Imani habló primero. Sacó un elegante papel, pero tras mirar a Mason, lo guardó. «Escribí un discurso largo», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, «sobre lo agradecida que estoy, sobre cómo cambiaste mi vida, pero ahora te miro y me doy cuenta de que todas las palabras importantes son muy simples. Llegué a nuestra primera cita 45 minutos tarde, cubierta de purpurina y cargando a nuestra hija de 4 años. Estaba segura de que era el final incluso antes de que comenzara. Pensé que cualquier hombre normal huiría de semejante caos, pero te quedaste». No viste caos, sino vida. No le temiste a mis problemas, me ayudaste a resolverlos. No solo me amaste a mí, sino también a la parte más importante de mi alma, mi hija. Nuestra historia comenzó con una emergencia de purpurina y te prometo que habrá muchas más en nuestra vida. Y habrá muchas risas, muchos abrazos, mucha plastilina en la alfombra y mucha felicidad. Te amo, Mason Grant. Prometo ser tu hogar, tu apoyo y tu amigo más leal, siempre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonrió. Mason la secó suavemente con un dedo y le tomó las manos. Y Imani comenzó con voz profunda y segura.
Antes de conocerte, mi vida era como un dibujo arquitectónico perfectamente elaborado. Cada línea estaba ahí, cada dimensión era precisa, todo encajaba a la perfección. Pero no había aire en ese dibujo, no había color, no había calidez. Era solo el plano de un edificio en el que nadie vivía. Y entonces llegaste a mi vida, tú y Sara. Trajisteis con vosotras el brillo, la risa, los cuentos para dormir y el aroma a tarta de manzana. Destruisteis mi plano perfecto y construisteis un verdadero hogar en su lugar. Un hogar al que queréis volver, un hogar que queréis proteger. Imani, te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Prometo ser siempre tu roca, tu refugio ante cualquier tormenta. Prometo ser siempre tu refugio seguro. Prometo amarte, cuidarte y protegerte a ti y a nuestra maravillosa niña, Sara, hasta mi último aliento. Prometo recordar siempre que la familia no es un plan perfecto, sino un hogar hermoso, a veces ruidoso, pero siempre lleno de amor. Soy tuyo, para siempre. Tyler se acercó y le entregó los anillos a Mason. Mason tomó uno, un anillo delicado y femenino, y se lo puso a Imani en el dedo. Con este anillo te doy mi vida. Imani cogió el segundo anillo de hombre, más pesado, y sus dedos temblorosos lo deslizaron en el dedo de Mason. Con este anillo conecto mi vida con la tuya. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, dijo solemnemente el maestro de ceremonias. Pueden besar a la novia. Mason abrazó a Imani y la besó. Fue un beso tierno pero profundo, lleno de promesas, amor y felicidad infinita. Los invitados estallaron en aplausos y gritos de alegría. Sara saltó y aplaudió con más fuerza que nadie. Cuando se separaron, Mason se giró para mirar a los invitados, sosteniendo la mano de Imani. «Déjenme presentarles», dijo en voz alta y feliz, «a mi esposa Imani Grant». Regresaron por el sendero, bajo una lluvia de pétalos, que Sara, encantada, volvió a arrojarles a los pies. La música subió de volumen y se volvió más alegre. Les esperaba una celebración, felicitaciones, baile y pastel. Pero lo más importante ya había sucedido. Se habían convertido en una familia. El pequeño claro donde estaban dispuestas las mesas bullía de actividad. Los padres de Mason abrazaron a Imani, llamándola su hija. El padre de Imani estrechó la mano de Mason con firmeza, apenas conteniendo las lágrimas de alegría. Los amigos se acercaron uno tras otro, ofreciéndole palabras cariñosas y deseándole felicidad. Mason e Imani se hicieron a un lado por un momento, solo para observar todo desde afuera. «¿Estás feliz?», preguntó, abrazándola por la cintura. «Más de lo que podría haber imaginado», respondió ella, apretándose contra su hombro. «Mira», señaló a Sara. La chica daba vueltas bailando con Tyler. Su risa resonaba por todo el jardín. «Parece que alguien está teniendo el mejor día de su vida hoy», sonrió Mason. «Uno de los tres», corrigió Imani. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, comenzó el baile. El primer baile, por supuesto, fue de los novios. Giraron lentamente al ritmo de una suave melodía, mirándose a los ojos, ajenos a todo lo demás. Para ellos, en ese momento, eran solo ellos dos. «Gracias por no irte entonces», le susurró Imani al oído. «Debería agradecerte», respondió, «por llegar tarde». Cuando terminó la música, Sara corrió hacia ellos. «Y ahora soy yo. Ahora me toca bailar con papá», declaró. La palabra papá sonó tan natural y fácil que a Mason se le saltaron las lágrimas de nuevo. La alzó en brazos y los tres giraron entre los aplausos de los invitados. Él, su esposa y su hija, su familia. La noche pasó volando. Hubo discursos conmovedores, anécdotas divertidas de amigos,
una cena deliciosa y un enorme pastel que Sara ayudó a cortar con aire solemne. Cuando oscureció por completo, decenas de pequeños faroles brillantes se lanzaron al cielo. Flotaron lentamente en el terciopelo oscuro de la noche, llevando consigo un deseo universal de felicidad para la nueva familia. Imani, Mason y una cansada pero feliz Sara se abrazaron y observaron este espectáculo mágico. «Mamá, ¿son estas nuestras estrellas?», preguntó Sara adormilada, acurrucándose junto a Mason. «Sí, querida», respondió Imani. «Estas son nuestras estrellas, iluminarán nuestro camino». Mason besó a su hija en la coronilla y luego a su esposa en la sien. No dijo nada, no hacían falta palabras. Todo se había dicho allí, junto al arco de flores. Todo se había decidido esa misma noche cuando una niña se acercó a su mesa y anunció una emergencia de purpurina. Su vida había encontrado sentido, plenitud y una felicidad serena e ilimitada, y sabía que esto era solo el principio.